¿Alguna vez has sentido que estás atrapada en una relación que te agota por dentro? Que cuanto más intentas complacer, más parece el otro alimentarse de tu sufrimiento. Pues sí, lo que casi nadie te cuenta es que el narcisista, sea hombre o mujer, no se alimenta del amor, sino de tu reacción. Y es exactamente por eso que todo lo que te enseñaron sobre el enfrentamiento y las explicaciones solo empeora las cosas. Existe una actitud simple, casi silenciosa, que haces solo una vez y el narcisista comienza a desaparecer. Parece imposible, pero es real, y quien la aplica siente el efecto en cuestión de minutos, una calma extraña, una libertad que el otro no entiende pero teme. Quédate hasta el final, porque hoy voy a revelarte esa actitud exacta y explicarte por qué desmonta el poder de cualquier narcisista, hombre o mujer, incluso aquel que parecía tener control total sobre ti. Actitud 1. Deja de justificarte. El narcisista es un maestro en distorsionar las palabras. Cuando intentas justificarte, usa cada frase como una nueva arma. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Cuanto más hablas, más poder gana. Le encanta verte confundida, intentando demostrar que no hiciste nada malo. Es ahí donde el narcisismo se alimenta, de tu culpa, de tu necesidad de ser comprendida. El silencio, por otro lado, es como un freno en su juego. Cuando respondes con calma y firmeza, sin entrar en la defensa, él siente el golpe de la pérdida de control. Imagina la escena. Él te acusa de algo absurdo, esperando tu desesperación habitual. Pero esta vez solo miras, respiras y dice, puedes pensar lo que quieras, solo eso. Ninguna explicación, ningún intento de convencer. El narcisista se desconcierta porque su guión depende de tu reacción. Su poder está en hacerte dudar de ti misma. Cuando dejas de justificarte, es como arrancar el cable que alimentaba su teatro. Muchas personas piensan que explicarse es un acto de paz, pero con el narcisista es lo contrario. Él interpreta cada justificación como debilidad emocional. Si estás siendo manipulada por un narcisista, prueba algo simple. Antes de responder, pregúntate, ¿estoy intentando aclarar o estoy intentando ser aceptada? Esa pregunta lo cambia todo. A partir de ella, nace la conciencia que debilita el ciclo de la manipulación. Y sí, va a doler al principio, porque fuiste condicionada a creer que el amor se demuestra con explicaciones, pero cuando dejas de justificarte, comienzas a liberarte. El narcisista no entiende esto, siente como si hubiera perdido una marioneta, y es justamente esa fuerza silenciosa, esa postura que no necesita ser defendida, la que lo hace desaparecer poco a poco. Actitud 2. Responde con silencio. El silencio es el arma que el narcisista más teme, porque lo obliga a lidiar con su propio vacío. Cuando no reaccionas, el juego pierde la gracia. Provoca, pincha, crea confusión, todo para extraer una gota de tu emoción, porque el narcisismo necesita escenario, necesita de tu miedo, de tu rabia, de tu frustración para seguir existiendo. Pero cuando aparece el silencio, se ve solo con aquello que más evita, su propia insignificancia. Y es en ese momento que comienza a desmoronarse por dentro, incluso sin entender el porqué. No es fácil quedarse en silencio. La mente grita, el corazón quiere defenderse, la injusticia parece insoportable, pero el silencio no es debilidad, es dominio propio, es el sonido del poder. Cuando decides no reaccionar, estás diciendo sin palabras, no voy a bailar según tu música. Y esa es la mayor humillación para un narcisista, porque percibe que perdió el control de tu emocional. Quiere que te expliques, llores, discutas, pidas perdón, pero el silencio corta el combustible de la manipulación. Si estás lidiando con un narcisista, practica el silencio estratégico. Cuando intente provocarte, respira profundo y solo observa.
No bloquees por impulso, no respondas para defenderte. Observa su incomodidad crecer ante tu calma. Es casi irónico. Cuanto más te callas, más habla él. Y cuanto más habla, más se entrega. El silencio lo obliga a mostrar lo que realmente es, inseguro, vacío y en constante necesidad de validación. Y aquí está el secreto. El silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más poderosa que existe. Rompe el ciclo de dependencia emocional y te devuelve lo que el narcisista más te quitó, la paz. Cada vez que eliges el silencio en vez de la reacción, estás reafirmando tu valor. Y poco a poco, el narcisista entiende, ya no tiene más el poder de desequilibrarte. Y es ahí cuando comienza a desaparecer. Actitud 3. Mantén tu rutina como si nada hubiera pasado. El narcisista vive para verte desmoronarte. Mide su poder por tu inestabilidad, por el desorden que causa en tu cabeza. Cuando mantienes la rutina normalmente, incluso después de un ataque, entra en colapso interno, porque el narcisismo se alimenta de tu reacción, del drama, de la lágrima, del desequilibrio. Pero cuando despiertas, tomas tu café, sigues tu día y finges que nada pasó, pierde el sentido de su propio juego. La indiferencia es el idioma que no habla y es justamente por eso que lo destruye. Mucha gente piensa que continuar la rutina es fingir que todo está bien, pero es lo contrario. Es mostrar que su poder se acabó. El narcisista quiere verte ansiosa, en duda, con miedo. Quiere que dejes todo para intentar resolver la situación. Solo que cuando mantienes el foco en tus tareas, vas al trabajo, entrenas, te reúnes con amigos, percibe que ya no tiene dominio sobre tu mente. Y es en ese momento que su papel en tu vida comienza a desaparecer, porque el drama que sostenía el vínculo pierde el sentido. Aquí va un consejo práctico. Cuando el narcisista intente desestabilizarte, resiste las ganas de cambiar tus planes. Continúa lo que estabas haciendo, aunque el corazón esté pesado. Esto rompe la asociación entre él y tu humor. Poco a poco, el cerebro entiende que la felicidad ya no depende de su aprobación. Y lo más curioso es que el narcisista siente esto energéticamente. Percibe que ya no ocupa el centro de tu atención. ¿Y sabes lo que viene después? La inversión del juego. Comienza a preguntarse por qué no reaccionas, por qué pareces tranquila, por qué la vida sigue como si él nunca hubiera existido. El narcisismo odia ser ignorado. Y cuando muestras que ya no es capaz de paralizar tu mundo, es como quitarle la alfombra del control que creía tener. La rutina se vuelve tu armadura y la normalidad se convierte en el comienzo de tu libertad. Actitud 4. Quítale el escenario. El narcisista no existe sin público. Necesita atención, conflicto y reacción para seguir alimentando su propio ego. Cuando dejas de publicar indirectas, de responder provocaciones o de intentar mostrar que estás bien, el show termina. El narcisismo es puro teatro y tú eres la única que puede apagar la luz del escenario. Espera que entres en el juego, que demuestres tu punto, que defiendas tu reputación. Pero cuando te callas y sigues, es como si el telón cayera y lo que queda es solo el vacío, lo que más temes sentir. Quitar el escenario es un acto de inteligencia emocional, porque el narcisista vive de aplauso, incluso los negativos. No le importa si lo amas o lo odias, siempre que aún estés mirándolo. Es por eso que hasta una indirecta duele menos que el silencio total. Si estás lidiando con un narcisista, recuerda esto. Cada vez que reaccionas, renace. Pero cuando ignoras, comienza a desaparecer. Es como dejar al actor principal solo en escena, sin público. Pierde el papel y la identidad. Y sí, el impulso de defenderte es fuerte. Quieres demostrar que no eres la villana de la historia, que él está mintiendo, que los demás necesitan saber la verdad. Pero cada explicación pública es un premio para él. Al contrario de lo que parece,
El silencio y la ausencia son las respuestas más poderosas. Quitar el escenario es dejar que el narcisista muestre quién realmente es, sin tu interferencia, sin tu brillo, sin tu contrapunto. Y cuando se ve solo, el disfraz cae. Entonces, no publiques, no reacciones, no intentes dar lecciones, solo sigue. El mundo ve mucho más en tu silencio que en tus palabras. La ausencia de reacción comunica fuerza. Y esa fuerza es lo que más destruye al narcisismo, porque muestra que el control emocional ahora es tuyo. El escenario se apaga cuando entiendes que tu paz vale más que cualquier aplauso. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces es hora de dar el siguiente paso. Conoce el ebook. Un libro virtual que accedes de inmediato, directo en tu celular o email sin vueltas. Ahí explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista, con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y hay más. Junto con él, recibes 2 materiales que completan esta transformación. Uno sobre el lenguaje secreto que el narcisista usa para atraparte emocionalmente, y otro para reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está aquí abajo, en el primer comentario fijado. Y si este contenido te está ayudando, aprovecha para suscribirte al canal y seguir aprendiendo conmigo. Cada nuevo video es un paso más para liberarte de una vez de este ciclo. Actitud 5. Di no sin culpa. Para el narcisista, la palabra no es un insulto. Ve los límites como desafíos y las negaciones como ataques personales. Pero aprender a decir no es una de las actitudes más liberadoras que existen. Es el momento en que sales del papel de complacer y entras en el papel de protegerte. El narcisismo no sabe lidiar con personas que tienen fronteras firmes, porque eso destruye el juego de la manipulación. Cuando comienzas a rechazar pedidos, invitaciones y chantajes emocionales con tranquilidad, el narcisista siente que perdió el poder de moldear tus emociones. Decir no sin culpa es un entrenamiento de autoestima. Al principio, el cuerpo tiembla, la voz falla, la mente intenta justificarse, pero la libertad comienza en esa incomodidad. El narcisista intentará invertir, victimizarse, usar frases como cambiaste o estás fría. Hace esto para probar si el viejo control aún funciona. Si estás siendo manipulada por un narcisista, recuerda, un no dicho con calma vale más que 1000 explicaciones dichas con miedo. Es la forma más directa de mostrar que tu límite ahora es innegociable. Hay quienes confunden decir no con ser ruda, pero es lo contrario. Es un acto de respeto por ti misma. El narcisista se aprovecha justamente de quien tiene miedo de desagradar. Cuando dices sí a todo, le enseñas al otro que tus límites no existen. Pero cuando dices no, enseñas que tu energía tiene valor. Esto asusta al narcisista porque lo coloca frente a una persona que ya no puede controlar. Y no hay nada que el narcisismo tema más que una persona libre de culpa. Entonces, la próxima vez que sientas el impulso de ceder solo para mantener la paz, respira y recuerda, paz comprada con silencio es prisión. La verdadera paz viene del no dicho con convicción. Es el no que separa la manipulación de la dignidad, la debilidad de la fuerza, la culpa de la conciencia. Cuando aprendes a decir no con serenidad, el narcisista finalmente entiende, el juego terminó y tu libertad comenzó. Actitud 6. No lo defiendas ante los demás. Una de las mayores trampas del narcisismo es hacerte convertir en su abogada. Crea el caos, te hiere y aún te convence de que necesitas ser protegido. Es una inversión cruel. Pasas a justificar sus actitudes, a suavizar el comportamiento abusivo, a explicarles a los demás que no es tan malo. Pero cuando dejas de defenderlo, el castillo se derrumba, porque el narcisista depende de tu lealtad pública para mantener la imagen que creó. Sin eso,
la máscara comienza a agrietarse y el mundo comienza a ver quién realmente es. Dejar de defenderlo no es venganza, es liberación. El narcisista se sostiene a través de la negación colectiva, hace el mal, pero el mundo lo ve como encantador. Cuando dejas de proteger esa imagen, se desespera. Necesita de tu voz para sostener la mentira. Y el silencio, una vez más, se convierte en tu mejor aliada. Si alguien pregunta algo sobre él, responde con madurez: prefiero no comentar, solo eso. Esta simple frase es suficiente para dejar al narcisista en pánico, porque insinúa lo que más teme, la verdad. En el fondo, sabe que el teatro solo continúa mientras actúes junto a él. Cuando sales de escena, la ilusión se desmorona. Puede intentar provocarte diciendo que eres ingrata, fría, o que estás poniendo a los demás en su contra, pero todo eso es solo el reflejo del miedo a ser desenmascarado. Si estás siendo manipulada por un narcisista, deja de protegerlo de sus propios actos. Deja que cargue con las consecuencias de las decisiones que tomó. La verdad no necesita defensa, se sostiene sola. Y lo más poderoso es darte cuenta de cuánto esto te devuelve tu energía. Cada vez que intentas defenderlo, estás desperdiciando fuerzas que podrían ser usadas para reconstruirte a ti misma. Cuando dejas de ser escudo, pasas a ser espejo, y es en ese reflejo que el narcisista se ve por primera vez sin máscara, y lo que ve es algo que lo horroriza, su propia fragilidad. En ese momento el juego cambia, porque a partir de ahí, quien comienza a esconderse es él. Actitud 7. Enfócate en reconstruirte, no en demostrar nada. El narcisista quiere verte atrapada en el intento de demostrar algo. Demostrar que eres buena, que fuiste injusticiada, que mereces ser escuchada. Ese es el lazo invisible que te mantiene girando alrededor de él. Mientras intentas mostrar que tienes razón, él continúa en el centro de tu vida. Pero cuando cambias el foco y comienzas a reconstruirte, el juego termina. El narcisismo pierde fuerza ante quien crece en silencio. El narcisista siente esto, percibe que ya no tiene el mismo poder sobre tu mente, y ese es el golpe más doloroso que puede recibir. Reconstruirte no es olvidar lo que pasó, es transformar el dolor en claridad. En vez de gastar energía intentando abrir los ojos de los demás, usa esa fuerza para abrir los tuyos. Haz terapia, cambia tu rutina, invierte en nuevos proyectos, vuelve a cuidarte. El narcisista no soporta ver a la persona que intentó destruir renaciendo. Necesita que sigas exhausta, culpable y confundida para sentirse superior. Pero, cuando decides curarte sin alarde, el brillo vuelve. Y el brillo es lo que el narcisista más envidia. Deja de intentar demostrar tu valor a quien nunca quiso verlo. Eso es como gritarle a un espejo roto. No importa cuánto hable, el reflejo no cambia. Cuando te reconstruyes, la validación deja de venir de afuera. Comienzas a percibir que no necesitas la aprobación de nadie para sentirte completa. Ese es el punto en que el narcisismo se derrumba. Cuando entiendes que la paz interior es la prueba más alta de fuerza, y la ironía es que el narcisista siente ese cambio antes de que lo percibas. Nota la mirada más liviana, el habla más firme, la energía diferente. Intenta probar si aún puede afectarte. Un mensaje, un elogio disimulado, una provocación sutil. Pero ahora, nada de eso te desestructura, porque quien se reconstruye aprende a colocar su propia felicidad por encima de la necesidad de tener razón. Y eso, para el narcisista, es el fin. Actitud 8. Aprende a ser indiferente. La indiferencia es el punto final en la historia con el narcisista. No es venganza ni orgullo. Es la liberación emocional de quien finalmente entiende que ya no necesita reaccionar. El narcisismo depende de tu energía, de tu involucramiento, de tu desequilibrio. Cuando aprendes a ser indiferente, es como si jalaras el hilo que sostenía todo el juego. El narcisista lo siente desde lejos. Habla, provoca,
intenta reavivar la llama y nada sucede. La indiferencia es el eco del poder. Dice, ya no eres especial para mí, sin necesidad de usar palabra. Ser indiferente no es ser fría, es ser consciente, es mirar al narcisista y ver lo que realmente es, un manipulador que perdió el control. La mayoría de las personas creen que odiar es liberarse, pero el odio aún mantiene el vínculo. La indiferencia es lo contrario de eso, es el corte emocional definitivo. Si te estás curando de una relación con un narcisista, practica la ausencia de reacción. No desees mal, no esperes arrepentimiento, no alimentes esperanza, solo vive. El desinterés es el remedio que su ego no puede digerir. Lo más difícil de esta fase es lidiar con el vacío que viene después. Vas a extrañar hasta la guerra, porque el cuerpo se acostumbró al caos, pero es en ese silencio que nace la verdadera cura. La indiferencia es el espacio donde vuelves a escucharte, donde tu energía, antes gastada intentando entender al narcisista, se vuelve hacia adentro. Él, por otro lado, entra en colapso, porque el narcisista necesita ser importante, aunque sea como villano. Cuando lo vuelves irrelevante, pierde el sentido de su propia existencia, y es ahí cuando sucede la desaparición. No porque lo expulsaste, sino porque ya no encuentra alimento. La indiferencia seca la fuente. Ninguna venganza tiene tanto poder como el simple acto de seguir adelante, liviana, serena y en paz. La mayor victoria es mirar atrás y no sentir más nada. Cuando eso sucede, el narcisista no solo desaparece de tu vida, desaparece también de tu mente. Cuando haces esto, solo una vez, algo cambia para siempre. El narcisista, sea hombre o mujer, siente cuando el control terminó. Puede intentar probarte, provocarte, hasta culparte, pero nada funciona más, porque esta vez eres tú quien está al mando. Y cuando percibe que perdió ese poder, desaparece. No porque lo alejaste, sino porque finalmente te liberaste. Si todo esto que escuchaste tiene sentido, necesitas leer el ebook que está en el primer comentario fijado. Es un libro virtual que llega directo a tu celular y a tu email en cuanto accedes, sin espera. En él explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista, reconstruir tu autoconfianza y entender de una vez por todas el lenguaje secreto que el narcisista usa para atraparte emocionalmente. Y todavía hay 2 materiales que completan esta transformación. Uno sobre cómo descifrar el lenguaje del narcisista y otro para reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. Todo de forma ligera, práctica y profunda, para que nunca más caigas en ese mismo tipo de relación. El enlace está aquí abajo, en el primer comentario fijado. Si estás realmente comprometida con tu sanación, comenta aquí, elijo mi paz. Y recuerda, no estás sola en este proceso. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo conmigo. Un paso a la vez vas a recuperar lo que el narcisismo intentó quitarte, el control de tu propia vida. Hasta el próximo video.